Queridos amigos, soy Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Hoy quiero hablarles de algo que todos hemos experimentado al menos una vez en nuestra vida. Ese momento en el que nos despertamos, abrimos los ojos y antes de que nuestros pies toquen el suelo, ya estamos cargando con el peso del día entero. La lista de pendientes, las preocupaciones, los miedos, las prisas. Y entonces nos preguntamos por qué la vida parece tan pesada, por qué las cosas no fluyen, por qué sentimos que todo cuesta tanto esfuerzo. Hay quien busca fórmulas mágicas, rituales especiales, palabras que prometemos repetir para atraer lo que deseamos. Pero déjenme decirles algo con todo el cariño. La verdadera transformación de nuestra vida no comienza con lo que pedimos, sino con cómo ordenamos nuestro corazón desde el primer instante del día. La oración de la mañana no es un sortilegio ni una técnica psicológica, es el acto más profundamente humano y libre que podemos realizar. Reconocer que no somos dueños absolutos de nuestra existencia, que necesitamos luz, que queremos vivir con sentido. Permítanme contarles algo que viví hace algunos años. Conocí a una mujer, llamémosla María, que vino a verme completamente agotada. Me dijo que cada mañana se levantaba con ansiedad, que apenas podía respirar tranquila, tenía un trabajo exigente, hijos pequeños, un matrimonio que pedía atención y sentía que todo le desbordaba. Había leído libros sobre la ley de la atracción, había intentado visualizar su vida ideal, repetir afirmaciones positivas, pero nada cambiaba. Me dijo algo que nunca olvidaré: Padre, hago todo lo que me dicen que haga para traer paz, pero cada día me siento más vacía. Y entonces le pregunté algo muy sencillo: ¿cómo comienzas tu día? ¿Qué es lo primero que pasa por tu corazón cuando abres los ojos? Se quedó en silencio. Después me confesó: lo primero que siento es miedo. Miedo a no llegar a todo, a decepcionar, a que algo salga mal. Y ahí estaba el problema. No en lo que ella quería traer, sino en desde dónde estaba viviendo. Verán, queridos amigos, hay una verdad que hemos olvidado en este tiempo de prisas y de fórmulas instantáneas. Nuestra vida no se construye con lo que deseamos en abstracto, sino con la disposición interior con la que enfrentamos cada jornada. La oración de la mañana no es un truco para conseguir cosas. Es el momento en el que decidimos desde qué lugar del alma vamos a habitar el día. Es el instante en el que elegimos si vamos a vivir desde el miedo o desde la confianza, desde la queja o desde la gratitud, desde la dispersión o desde la unidad interior. Y esto, créanme, cambia todo. No porque seamos nosotros quienes atraemos mágicamente lo que queremos, sino porque un corazón ordenado ve con claridad, decide con libertad y actúa con coherencia. Y eso inevitablemente transforma la realidad que nos rodea. Cuando hablo de oración de la mañana no me refiero necesariamente a rezos largos o complicados. Me refiero a ese momento sagrado en el que antes de hacer cualquier otra cosa nos ponemos delante de Dios y le decimos: Señor, este día es tuyo, yo soy tuyo. Ayúdame a vivirlo con sentido, con amor, con paz interior. Es un acto de humildad profunda. Reconocemos que no lo controlamos todo, que no somos omnipotentes, que necesitamos su gracia para vivir bien. Y en ese reconocimiento hay una libertad enorme, porque dejamos de cargar sobre nuestros hombros el peso imposible de ser perfectos, de tenerlo todo bajo control, de nunca fallar. La oración de la mañana nos libera del yugo de la autoexigencia desmedida y nos coloca en la verdad. Somos hijos amados de Dios, no máquinas de producir resultados. Pero hay algo más. La oración de la mañana ordena nuestros afectos. Y esto es fundamental, porque gran parte de nuestro sufrimiento viene del desorden afectivo. ¿Qué significa esto? Significa que a menudo queremos cosas sin saber bien por qué las queremos. Perseguimos objetivos que en realidad no nos harán felices. Nos angustiamos por situaciones que no están en nuestras manos. Vivimos en un constante estado de agitación interior porque nuestro corazón no tiene jerarquía, no tiene orden, no sabe distinguir entre lo esencial y lo accesorio.
Y entonces pedimos a Dios, al universo, a la vida, que nos dé cosas que tal vez ni siquiera necesitamos. La oración de la mañana, cuando es sincera, nos ayuda a poner cada cosa en su lugar. Nos ayuda a discernir qué es verdaderamente importante y qué es puro ruido. Nos ayuda a soltar lo que no podemos controlar y a asumir con responsabilidad lo que sí depende de nosotros. Recuerdo a un joven que conocí en una conferencia. Era brillante, trabajador, tenía éxito profesional, pero me dijo que sentía un vacío terrible. Lo tengo todo, pero no tengo nada, me confesó. Le pregunté si rezaba, si tenía algún momento de silencio interior al comenzar el día. Me miró extrañado y me dijo: Padre, no tengo tiempo para eso. En cuanto me despierto ya estoy revisando el teléfono, contestando mensajes, planificando el día, y ahí estaba el problema. Comenzaba su día sumergido en el ruido, en las demandas externas, sin ningún momento de interioridad. Sin ese espacio de silencio y oración, vivía en constante reacción, sin rumbo interior, sin claridad sobre lo que realmente importaba. Su vida era frenética, pero no era plena. Tenía objetivos, pero no sentido. Y cuando no hay sentido, por más que logremos cosas, siempre nos sentiremos vacíos. La oración de la mañana nos da ese sentido. Nos recuerda para qué estamos aquí, cuál es nuestra vocación, qué significa vivir bien. No se trata de pedir cosas a Dios como si fuera un dispensador automático de favores. Se trata de alinear nuestra voluntad con la suya, de abrir nuestro corazón a su luz, de pedirle que nos muestre el camino. Y cuando hacemos esto, algo cambia. No necesariamente cambian las circunstancias externas de inmediato, pero cambian nuestra manera de vivirlas. Nos volvemos más serenos, más capaces de enfrentar las dificultades, más atentos a las oportunidades que la vida nos presenta. Y sí, de alguna manera misteriosa pero real, empezamos a traer hacia nosotros aquello que está en armonía con nuestro verdadero bien. Pero quiero ser muy claro en algo: esto no funciona como magia. No es que si rezamos por la mañana vamos a conseguir automáticamente el trabajo que queremos, la pareja ideal o la salud perfecta. La vida no es así. La vida tiene dificultades, tiene misterio, tiene cruz, pero la oración de la mañana nos prepara para vivir todo eso con otra disposición interior. Nos fortalece, nos pacifica, nos da perspectiva. Y desde esa paz interior actuamos mejor, decidimos mejor, nos relacionamos mejor, y eso inevitablemente tiene consecuencias en nuestra vida concreta. No porque manipulemos la realidad con nuestros pensamientos, sino porque un corazón en paz es un corazón que ve con claridad y actúa con coherencia. Hay una imagen que me gusta mucho y que creo que ilustra bien esto. Imaginen un lago en la montaña. Cuando el agua está agitada, llena de ondas y turbulencia, no puede reflejar con claridad el cielo ni las montañas que lo rodean. Todo se ve distorsionado, confuso. Pero cuando el agua se calma, se convierte en un espejo perfecto que refleja la belleza que la rodea. Nuestra alma es como ese lago. Cuando vivimos agitados, dispersos, sin momentos de silencio y oración, no podemos ver con claridad, no podemos discernir bien, no podemos reconocer las oportunidades ni las señales que la vida nos da. Pero cuando comenzamos el día con oración, cuando dejamos que nuestro corazón se serene en la presencia de Dios, entonces vemos mejor, escuchamos mejor, actuamos mejor, y eso transforma nuestra vida. La oración de la mañana también nos enseña a vivir en el presente. Uno de nuestros grandes problemas es que vivimos constantemente fuera del momento actual. Vivimos en el pasado, rumiando errores, sintiendo culpa o resentimiento. O vivimos en el futuro, anticipando catástrofes, preocupándonos por cosas que quizá nunca sucedan. Y mientras tanto, el único momento que realmente tenemos, el presente, se nos escapa. La oración de la mañana nos ancla en el ahora. Nos dice: este día, este momento, es el regalo que Dios te da. Vívelo con atención, con presencia, con amor. No desperdicies tu energía en lo que ya pasó o en lo que aún no llega. Está aquí, ahora, con todo tu ser. Y cuando aprendemos a vivir así, descubrimos que la vida se vuelve más rica, más plena, más significativa. Pero para que la oración de la mañana sea verdaderamente transformadora, tiene que ser sincera. No puede ser una repetición mecánica de fórmulas.
tiene que nacer del corazón. Tiene que ser un encuentro real con Dios. Y para eso necesitamos aprender a hablarle con sencillez, con honestidad, con confianza. Como le hablaríamos a un padre que nos ama y que quiere nuestro bien. Podemos decirle nuestros miedos, nuestras dudas, nuestras esperanzas. Podemos pedirle luz para tomar decisiones, fuerza para enfrentar dificultades, paz para nuestro corazón inquieto. Y también, y esto es muy importante, podemos simplemente estar ahí en silencio, dejando que su amor nos envuelva, sin palabras, sin peticiones, solo en su presencia. María, aquella mujer de la que les hablé al principio, empezó a hacer esto. Cada mañana antes de levantarse se quedaba unos minutos en la cama, en silencio, y le decía a Dios: Señor, este día es tuyo. Ayúdame a vivirlo con paz. Ayúdame a ver lo que es importante y a soltar lo que no lo es. Ayúdame a amar bien a los que están cerca de mí. No era una oración larga ni elaborada, era simple, sincera, profunda. Y poco a poco algo empezó a cambiar en ella. No es que sus circunstancias cambiaran radicalmente de la noche a la mañana. Seguía teniendo responsabilidades, seguía habiendo momentos difíciles, pero ella misma cambió. Se volvió más serena, más capaz de poner límites sanos, más atenta a los momentos de belleza y gratitud que antes no veía. Y desde esa nueva disposición interior, empezó a tomar mejores decisiones, a relacionarse de manera más auténtica con su esposo y sus hijos, a encontrar soluciones creativas a problemas que antes la paralizaban. Su vida se transformó porque ella se transformó y todo comenzó con esa sencilla oración de la mañana. Quiero también hablarles de la gratitud. La oración de la mañana debería incluir siempre un momento de agradecimiento, porque la gratitud es una de las actitudes más poderosas que podemos cultivar. Cuando comenzamos el día dando gracias por lo que tenemos, por lo que somos, por las personas que nos aman, por la vida misma, algo se abre en nuestro corazón. Dejamos de vivir en la escasez, en la queja, en el resentimiento y empezamos a vivir en la abundancia. No en la abundancia de tener más cosas, sino en la abundancia de reconocer todo lo bueno que ya está presente en nuestra vida. Y esta actitud de gratitud nos hace más receptivos, más abiertos, más capaces de recibir los regalos que cada día nos trae. No porque los atraigamos mágicamente, sino porque un corazón agradecido es un corazón que sabe ver, que sabe reconocer, que sabe aprovechar las oportunidades. Hay también algo muy profundo en esto. Cuando rezamos por la mañana, cuando le entregamos a Dios nuestro día, estamos ejerciendo nuestra libertad más honda. Porque la libertad no es hacer lo que nos apetece en cada momento. Eso es impulso, no libertad. La verdadera libertad es poder elegir el bien, poder orientar nuestra vida hacia lo que verdaderamente nos realiza. Y para eso necesitamos formación de la voluntad, necesitamos educación del corazón. La oración de la mañana es un acto de voluntad. Es decir, aunque no me apetezca, aunque tenga pereza, aunque prefiera quedarme en la cama revisando el teléfono, elijo esto. Elijo comenzar mi día con Dios. Elijo poner orden en mi interior antes de lanzarme al exterior. Y cada vez que hacemos esa elección, fortalecemos nuestra voluntad, nos hacemos más capaces de elegir lo que es bueno para nosotros, más capaces de resistir las tentaciones del camino fácil o del placer inmediato. El joven del que les hablé, el que vivía en constante ruido, decidió intentarlo. Al principio le costó muchísimo. Me decía: padre, es más difícil de lo que pensaba. En cuanto me despierto, mi mente empieza a acelerarse, a planificar, a preocuparse. No puedo estar en silencio. Y le dije: es normal. Tu corazón está acostumbrado a vivir disperso, pero persevera, aunque sean solo 5 minutos. Aunque te cueste, poco a poco se hará más fácil. Y así fue. Empezó con 5 minutos de silencio, simplemente respirando, diciéndole a Dios: aquí estoy, ayúdame a vivir este día con sentido. Poco a poco fue descubriendo el gusto por ese momento de paz, y esos 5 minutos se convirtieron en 10, luego en 15,
y su vida empezó a cambiar, empezó a tomar decisiones más alineadas con sus valores profundos. Empezó a relacionarse de manera más auténtica con las personas. Empezó a encontrar ese sentido que tanto buscaba. No porque la oración hiciera magia, sino porque le dio el espacio interior necesario para escucharse, para discernir, para crecer. Quiero insistir en algo. La oración de la mañana no es una técnica de autoayuda, no es una estrategia para ser más productivos o más exitosos. Es un encuentro con Dios. Y en ese encuentro, Dios nos va transformando, no según nuestros planes o nuestros deseos superficiales, sino según su amor infinito, que sabe mejor que nosotros lo que necesitamos. A veces lo que pedimos no es lo que más nos conviene. A veces lo que creemos que nos hará felices, en realidad no nos haría bien. Dios lo ve todo. Dios nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y cuando le entregamos nuestro día, cuando le pedimos que nos guíe, estamos confiando en que Él sabe lo que hace, que Él tiene un plan de amor para nosotros, que todo, absolutamente todo, puede ser transformado por su gracia. Y aquí entra algo muy importante, el sufrimiento, porque la vida tiene sufrimiento y muchas veces rezamos pidiendo que nos libre del dolor, de las dificultades, de las cruces, y está bien pedirlo, es humano, pero la oración de la mañana también nos prepara para aceptar el sufrimiento cuando llega, para darle sentido, para vivirlo en unión con Cristo. No buscamos el sufrimiento, pero tampoco lo rehuimos cuando es inevitable. Y cuando aprendemos a ofrecer nuestras dificultades, cuando aprendemos a ver en ellas una oportunidad de crecimiento, de purificación, de amor, entonces el sufrimiento deja de ser algo que simplemente nos destroza y se convierte en algo que nos transforma. La oración de la mañana nos da esa fortaleza interior, nos prepara para enfrentar el día con sus luces y sus sombras, con sus alegrías y sus dolores, sabiendo que no estamos solos, que Dios camina con nosotros. Hay una frase de San Agustín que me gusta mucho: nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Nuestro corazón está inquieto, lo sabemos bien. Vivimos en constante búsqueda, en constante deseo de algo más. Y a veces pensamos que si conseguimos tal cosa, si logramos tal objetivo, si atraemos tal situación, entonces seremos felices. Pero la experiencia nos enseña que no es así. Podemos conseguir todo lo que creemos que queremos y seguir sintiéndonos vacíos, porque lo que realmente necesitamos no es esto o aquello. Lo que necesitamos es descansar en Dios, encontrar en Él nuestro centro, nuestra paz, nuestro sentido. Y la oración de la mañana es el camino para eso. Es el momento en el que volvemos a casa, a nuestro verdadero hogar interior, y descansamos en aquel que nos ama sin límites. Pero este descanso no es pasividad, no es quedarnos quietos esperando que todo nos caiga del cielo. Es descanso activo, es paz con responsabilidad, es serenidad con compromiso. Cuando rezamos por la mañana, cuando le entregamos a Dios nuestro día, no le estamos diciendo tú hazlo todo por mí. Le estamos diciendo ayúdame a hacer bien mi parte, dame luz para ver lo que tengo que hacer, dame fuerza para llevarlo adelante, dame amor para hacerlo bien. Y entonces nos levantamos, salimos al mundo y actuamos. Pero actuamos desde otro lugar, no desde la ansiedad o la desesperación, no desde el egoísmo o la ambición desmedida. Actuamos desde la paz, desde la claridad, desde el amor, y eso cambia todo. Recuerdo una señora mayor que conocí hace años. Vivía sola, tenía problemas de salud, su situación económica era difícil, pero cada vez que la visitaba me recibía con una sonrisa, con una paz que irradiaba. Un día le pregunté cuál era su secreto. Me dijo: Padre, cada mañana antes de levantarme le digo a Dios: Señor, dame lo que necesito para vivir este día con amor. Y Él siempre me da lo que necesito. No siempre me da lo que quiero, pero siempre me da lo que necesito. Y ahí está la clave: aprender a confiar en que Dios nos da lo que necesitamos.
No necesariamente lo que queremos, pero sí lo que nos conviene. Y cuando vivimos con esa confianza, con esa entrega, descubrimos que la vida, a pesar de sus dificultades, está llena de gracia, llena de sentido, llena de amor. La oración de la mañana nos enseña también a vivir en comunión, porque no somos islas, somos parte de una familia, de una comunidad, de la humanidad entera. Y cuando rezamos, no solo rezamos por nosotros mismos, rezamos por los que amamos, por los que sufren, por los que están lejos de Dios. Ampliamos nuestro corazón. Salimos de nuestro pequeño mundo de preocupaciones y nos abrimos a las necesidades de los demás. Y esto nos hace más humanos, más capaces de amar, más capaces de servir. Y paradójicamente, cuando dejamos de estar tan centrados en nosotros mismos, cuando nos abrimos a los demás, descubrimos que nuestra propia vida se enriquece, se llena de sentido, se vuelve más plena. Quiero también hablarles de la constancia, porque la transformación no sucede de un día para otro, requiere perseverancia, requiere fidelidad. No basta con rezar una mañana o dos, hay que convertirlo en un hábito, en una parte esencial de nuestra vida. Y al principio puede costar, puede parecer que no pasa nada, que no cambia nada, pero hay que confiar, hay que perseverar, porque la gracia de Dios actúa en el silencio, en lo escondido, de maneras que a menudo no percibimos de inmediato, pero está actuando, está transformándonos. Y un día, sin saber bien cómo, nos damos cuenta de que ya no somos los mismos, que algo ha cambiado en nuestro interior, que vemos la vida de otra manera, que tenemos más paz, más claridad, más amor. Y eso es la verdadera transformación. Hay un peligro del que también tengo que advertirles. A veces podemos caer en la tentación de convertir la oración en una especie de negocio con Dios. Si rezo, Dios me dará esto, si hago tal cosa, conseguiré tal otra, pero eso no es fe, eso es utilitarismo. Dios no es un comerciante con el que negociamos, es un Padre que nos ama gratuitamente, sin condiciones. Y nuestra oración tiene que ser respuesta a ese amor, no un medio para conseguir cosas. Rezamos porque amamos a Dios, porque queremos estar con Él, porque necesitamos su presencia. Y si Él nos da cosas, maravilloso. Y si no nos las da, también está bien, porque sabemos que Él sabe lo que hace, que Él nos cuida, que Él tiene un plan mejor del que podemos imaginar. La oración de la mañana también nos ayuda a cultivar virtudes. Cuando rezamos pidiendo paciencia, cuando rezamos pidiendo humildad, cuando rezamos pidiendo caridad, estamos abriendo nuestro corazón a la acción de Dios, pero también estamos comprometiéndonos a esforzarnos por vivir esas virtudes. No podemos pedirle a Dios que nos haga pacientes si después no estamos dispuestos a practicar la paciencia en las pequeñas contrariedades del día. No podemos pedirle humildad si después no estamos dispuestos a reconocer nuestros errores. La oración sin vida coherente es vacía. Pero cuando nuestra oración se traduce en esfuerzo real, en compromiso concreto, entonces sí que transforma nuestra vida. Nos vamos haciendo más parecidos a Cristo, más capaces de amar como Él ama. Y aquí quiero hacer una precisión importante. A menudo se habla de la ley de la atracción como si fuera algo puramente mental, como si con solo pensar positivo pudiéramos cambiar la realidad. Pero la verdad es más profunda y más compleja. No es solo cuestión de pensamientos, es cuestión de todo nuestro ser, pensamientos, emociones, voluntad, actos concretos y sobre todo es cuestión de estar alineados con la verdad, con el bien, con Dios. Cuando nuestro corazón está ordenado, cuando vivimos en la verdad, cuando nuestras intenciones son rectas, entonces sí que nuestra vida empieza a fluir de otra manera. No porque manipulemos la realidad, sino porque estamos en armonía con el orden del universo, con el plan de Dios. Y esa armonía atrae naturalmente lo que es bueno para nosotros. Piensen en esto, cuando una persona vive con resentimiento, con amargura, con miedo, proyecta eso hacia los demás y los demás lo perciben y se alejan
o se ponen a la defensiva. Esa persona atrae relaciones difíciles, conflictos, soledad, no porque el universo conspire contra ella, sino porque su disposición interior genera ese tipo de dinámicas. En cambio, una persona que vive con paz, con gratitud, con amor, proyecta eso. Y los demás se sienten atraídos, se sienten bien a su lado, quieren estar cerca. Esa persona atrae relaciones sanas, oportunidades, bendiciones, no por magia, sino porque su disposición interior crea un ambiente propicio. Y la oración de la mañana es lo que nos ayuda a cultivar esa disposición interior sana, esa paz, ese amor. Pero insisto, no es automático, no es mágico, es un proceso, un camino que requiere nuestra colaboración. Dios nos da la gracia, pero nosotros tenemos que poner de nuestra parte, tenemos que esforzarnos por vivir coherentemente, por ser fieles a lo que hemos pedido en la oración. Y ese esfuerzo unido a la gracia es lo que transforma nuestra vida, no de un día para otro, poco a poco, con altibajos, con caídas y levantadas, pero avanzando, creciendo, madurando. Quiero contarles algo más. Muchas veces nos desanimamos porque oramos y parece que no pasa nada. Pedimos algo con mucha fe y no lo recibimos. Y entonces pensamos, ¿para qué rezo si Dios no me escucha? Pero ahí estamos equivocando el enfoque. Dios siempre nos escucha. Siempre, pero no siempre nos da lo que pedimos, porque a veces lo que pedimos no es lo mejor para nosotros, o porque el momento no es el adecuado, o porque tiene preparado algo mejor, algo que ni siquiera podemos imaginar. La oración no es para convencer a Dios de que nos dé lo que queremos. La oración es para abrir nuestro corazón a lo que Él quiere darnos. Y a veces lo que Él quiere darnos es diferente de lo que nosotros creemos necesitar. Pero siempre, siempre es mejor. Recuerdo a un hombre que rezaba todos los días pidiendo un ascenso en su trabajo. Lo deseaba intensamente. Pensaba que ese ascenso le daría la estabilidad y el reconocimiento que buscaba. Rezó durante meses y no lo consiguió. Se sintió decepcionado, incluso enojado con Dios. Pero poco después surgió una oportunidad completamente inesperada en otra empresa, un trabajo que ni siquiera había considerado, y aceptó un poco a regañadientes y resultó ser el mejor cambio de su vida. No solo ganaba mejor, sino que el ambiente era más sano, las responsabilidades más acordes con sus talentos, las posibilidades de crecimiento mucho mayores. Y entonces entendió, Dios había escuchado su oración, pero no le había dado lo que pedía, sino algo mejor. Algo que él no podía ver, pero que Dios sí veía. Esto nos enseña algo fundamental, la confianza. Tenemos que aprender a confiar en Dios incluso cuando no entendemos, incluso cuando parece que no nos escucha, incluso cuando la vida nos lleva por caminos que no habíamos elegido, porque Él ve más allá, Él conoce el final de la historia y Él nos ama infinitamente. La oración de la mañana cultiva esa confianza. Cada día que le entregamos nuestra vida estamos diciéndole, confío en ti, hágase tu voluntad. Y esa actitud de confianza nos da una paz inmensa, una libertad interior enorme, porque ya no estamos aferrados a nuestros planes, estamos abiertos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida, y eso es liberador. También quiero hablarles de la importancia del silencio en la oración. Vivimos en un mundo ruidoso, constantemente bombardeados por estímulos, información, mensajes, y ese ruido externo genera ruido interior. No podemos escucharnos a nosotros mismos, no podemos escuchar a Dios. Por eso es tan importante que la oración de la mañana incluya momentos de silencio, no solo hablar, también callar, estar, escuchar. En el silencio es donde Dios nos habla, no con palabras audibles, sino con inspiraciones, con mociones del corazón, con una paz profunda que nos orienta. Pero si no hacemos silencio, no podemos escuchar esa voz interior. Quedamos atrapados en el ruido de nuestros propios pensamientos y preocupaciones. El silencio al principio puede ser incómodo. Pueden surgir pensamientos inquietantes, emociones que habíamos reprimido, miedos que no queríamos enfrentar, pero eso es parte del proceso. El silencio nos pone frente a nosotros mismos y a veces no nos gusta lo que vemos.
pero es necesario. Porque solo cuando nos conocemos de verdad con nuestras luces y nuestras sombras, podemos empezar a sanar, a crecer, a transformarnos. Y en ese proceso, la presencia de Dios en el silencio es sanadora, es pacificadora, es transformadora. No huyamos del silencio, abracémoslo, es un regalo. Queridos amigos, la oración de la mañana que transforma tu vida no es una fórmula mágica. Es un encuentro personal con Dios. Es un acto de amor, de confianza, de entrega. Es el momento en el que decidimos comenzar el día no desde nuestras fuerzas limitadas, sino desde la fuente infinita de amor que es Dios. Es el momento en el que ordenamos nuestro corazón, en el que ponemos cada cosa en su lugar, en el que nos recordamos a nosotros mismos para qué estamos aquí y cómo queremos vivir. Y desde esa claridad interior todo cambia. No porque nosotros seamos poderosos, sino porque Dios actúa en nosotros cuando le abrimos la puerta. No porque atraigamos mágicamente lo que queremos, sino porque un corazón en paz ve mejor, decide mejor, actúa mejor, y eso transforma nuestra vida concreta, nuestras relaciones, nuestro trabajo, nuestra manera de enfrentar las dificultades. Les invito a que lo intenten, empiecen mañana mismo. Antes de revisar el teléfono, antes de pensar en la lista de pendientes, dediquen unos minutos a estar con Dios. Pueden usar palabras propias, pueden rezar un Padre Nuestro, pueden simplemente estar en silencio. Lo importante es que sea un momento real de encuentro y háganlo cada día, con constancia, con fidelidad. Y verán cómo poco a poco algo empieza a cambiar, no de manera espectacular, quizá, pero profunda, real, verdadera, porque la oración tiene ese poder, el poder de transformarnos desde dentro, el poder de alinearnos con Dios, el poder de hacernos más humanos, más libres, más capaces de amar. Y cuando vivimos así, la vida se transforma. No porque seamos nosotros quienes la controlamos, sino porque dejamos que Dios haga su obra en nosotros. Y su obra es siempre una obra de amor, de belleza, de plenitud. Confíen en eso, confíen en Él y verán maravillas. Una mujer me buscó cierta vez después de una misa. Estaba visiblemente incómoda, casi avergonzada. Me dijo que algo le sucedía con frecuencia durante la comunión y que no sabía si era problema suyo, si era falta de fe o simplemente algo sin importancia. Cuando le pregunté qué era, respondió en voz baja: Padre, la hostia siempre se me queda pegada al paladar, me quedo sin saber qué hacer, me pongo nerviosa, con prisa de volver al banco, e intento despegarla con la lengua o hasta con el dedo, pero sé que no debería. ¿Qué significa esto? La miré con ternura y le dije: tal vez Jesús esté intentando decirle algo, tal vez Él quiera quedarse un poco más con usted. Ella se quedó en silencio. Entonces comprendí que aquel pequeño inconveniente, aquel instante de aparente incomodidad, podría ser una puerta hacia algo mucho mayor. No se trataba de superstición ni de buscar señales donde no las hay. Se trataba de aprender a leer con el corazón aquello que Dios permite que suceda, incluso en las cosas más simples. Porque a veces, en las menores experiencias de la vida sacramental, Dios nos habla con un lenguaje que solo el alma puede entender. Cuando hablamos de la Eucaristía, hablamos del misterio más profundo de nuestra fe. No estamos ante un símbolo, no estamos ante un recuerdo, estamos ante Cristo vivo, real, presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Cada vez que comulgamos, recibimos a aquel que se entregó por nosotros hasta la última gota de sangre. Cada hostia consagrada contiene todo el amor de Dios, toda la pasión de Cristo, toda la fuerza de la resurrección. No hay encuentro más sagrado, más íntimo, más transformador que ese. Y sin embargo, ¿cuántas veces comulgamos sin conciencia plena de lo que está sucediendo? ¿Cuántas veces nos acercamos al altar con prisa, con la cabeza en otro lugar, con el corazón distraído, como si fuéramos a cumplir un ritual sin consecuencias reales en nuestra vida? La fe nos enseña que Cristo permanece presente en nosotros mientras las especies eucarísticas no se disuelven completamente. Esto significa que cada segundo después de la comunión es un tiempo de adoración. No estamos solos.
No volvemos al banco como quien termina una tarea, volvemos cargando en nosotros al propio Dios. Somos por algunos minutos un sagrario vivo, y si a veces la hostia tarda más en disolverse, si se queda pegada al paladar, si parece resistirse a nuestra prisa, tal vez sea porque Jesús quiere enseñarnos algo sobre el tiempo, sobre la presencia, sobre la entrega. Pensemos por un momento en lo que realmente sucede cuando la hostia permanece entera en nuestra boca por más tiempo. Desde el punto de vista humano, puede parecer un inconveniente. Queremos volver a nuestro lugar, arrodillarnos, cerrar los ojos, rezar, pero la hostia está ahí, pegada, y no sabemos cómo actuar. La tentación es resolver rápidamente, masticar con fuerza, retirarla con la mano, beber agua para empujarla, pero cada una de estas acciones revela algo sobre nosotros, revela impaciencia, revela falta de reverencia, revela que en el fondo no entendemos bien lo que estamos recibiendo, porque si lo supiéramos, si comprendiéramos de verdad que aquel pequeño trozo de pan consagrado es Jesús entero, no tendríamos prisa. Al contrario, desearíamos que Él permaneciera el máximo tiempo posible. La tradición espiritual de la Iglesia siempre ha recomendado que en esos momentos la persona permanezca en silencio interior, deje que la hostia se disuelva naturalmente, sin forzar nada, sin apresurar nada, porque cada fragmento, por pequeño que sea, contiene a Cristo completo. No hay trozo de la hostia que sea menos sagrado que otro. No hay momento de la comunión que sea menos importante que otro. Todo es presencia, todo es gracia, todo es don, pero hay algo más profundo todavía. Cuando la hostia permanece en nuestra boca, cuando Jesús parece querer quedarse un poco más, esto puede interpretarse como un gesto de amor. No estamos hablando de magia. No estamos hablando de señales extraordinarias que suceden solo con algunas personas especiales. Estamos hablando de un lenguaje que Dios usa con todos nosotros si estamos atentos. Porque Dios habla a través de las circunstancias. Dios habla a través de lo que sucede. Y a veces Él permite que algo tan simple como una hostia que se pega al paladar se convierta en una oportunidad de mayor intimidad. Piensa en un niño pequeño que no quiere que el padre se vaya. Se aferra a él, sostiene su mano, pide un minuto más, un cuento más, un abrazo más. No es manipulación, es amor, es deseo de presencia. Y Jesús, que nos ama infinitamente más de lo que cualquier padre terreno puede amar, a veces nos da esta pequeña señal. Quédate conmigo un poco más, no tengas prisa, estoy aquí. Quiero estar contigo. Puede ser un momento de consuelo, puede ser un fortalecimiento antes de una dificultad que vendrá, puede ser simplemente una invitación a la atención, a la presencia plena, a la conciencia de que la vida espiritual no se mide por la velocidad, sino por la profundidad. Ahora, necesitamos ser honestos. ¿Cuál es nuestra reacción cuando esto sucede? Si sentimos irritación, si pensamos qué fastidio, ahora voy a tardar más, la gente me va a mirar, voy a parecer exagerado. Esto revela algo importante sobre el estado de nuestra alma. Revela que tal vez no estemos comulgando con la disposición interior adecuada. Revela que tal vez hayamos perdido el asombro ante el misterio. Revela que tal vez estemos tratando la Eucaristía como una práctica religiosa más y no como el encuentro real con Cristo vivo. Y esto es grave. Porque cuando perdemos la conciencia de lo que la Eucaristía realmente es, comenzamos a comulgar en vano. No es que la gracia de Dios deje de actuar, pero nosotros dejamos de acogerla plenamente. Cerramos las puertas del corazón, impedimos que el encuentro con Jesús produzca frutos duraderos en nuestra vida. San Juan Pablo II decía que la Eucaristía es el tesoro más precioso de la Iglesia. San Padre Pío pasaba horas en acción de gracias después de cada misa. Santa Teresa de Ávila enseñaba que después de la comunión, el alma debe permanecer en silencio adorante, como María a los pies de Jesús. Porque esos minutos son únicos, esos minutos son sagrados, esos minutos pueden cambiar una vida entera
si se viven con amor. Y aquí entra un elemento que no podemos ignorar: la batalla espiritual. El enemigo de nuestras almas sabe perfectamente el poder de la Eucaristía, sabe que cada comunión bien recibida fortalece la gracia, ilumina la mente, ordena el corazón, nos acerca a Dios. Por eso hace todo lo posible para disminuir el fruto espiritual de ese encuentro. Y una de sus tácticas más eficaces es la distracción. ¿Cuántas veces? Exactamente en el momento en que volvemos al banco después de comulgar, nuestra mente se llena de pensamientos dispersos, recordamos compromisos, miramos alrededor, pensamos en lo que haremos después de la misa, sentimos prisa de irnos y así, sin darnos cuenta, desperdiciamos el tiempo más precioso. Aquellos minutos en que Jesús está físicamente presente en nosotros. El demonio no necesita hacernos cometer grandes pecados. A veces basta con robar nuestra atención, basta con hacer que tratemos la comunión como algo automático, sin peso, sin consecuencia real. Y cuando nos damos cuenta, años han pasado, cientos de comuniones han sido recibidas, pero nuestra vida continúa igual. No hay transformación, no hay frutos, no hay cambio real. Y la razón no es que la Eucaristía no tenga poder. La razón es que nosotros no la recibimos como deberíamos. La acción de gracias después de la comunión no es opcional, no es algo que hacemos si tenemos tiempo o si estamos con ganas. Es parte esencial del acto de comulgar. Los santos siempre recomendaron dedicar al menos 10 minutos de oración silenciosa después de recibir a Jesús. 10 minutos. No es mucho, pero son 10 minutos que pueden cambiarlo todo. Porque en esos minutos Cristo está en nosotros de modo sacramental. En esos minutos podemos hablar con Él en lo más profundo del corazón, podemos pedir luz para nuestras decisiones, podemos ofrecer nuestros dolores, podemos agradecer por todo lo que tenemos, podemos simplemente estar ahí en silencio, dejando que el amor de Dios nos envuelva y nos transforme. Santa Faustina escribía en su diario que después de la comunión Jesús le decía: ahora es el momento en que puedes pedir todo lo que quieras. Mi corazón no te negará nada. Qué confianza, qué intimidad, qué certeza de ser amada. Y esa misma intimidad está disponible para cada uno de nosotros cada vez que comulgamos. Pero para vivirla necesitamos aprender a quedarnos. Necesitamos aprender a desacelerar. Necesitamos aprender a valorar cada segundo de ese encuentro sagrado. Volvamos ahora a aquel momento concreto, la hostia pegada al paladar. ¿Qué hacer? Primero, no tener miedo. No hay nada malo. No es señal de pecado, ni de indignidad, ni de falta de fe. Es simplemente algo que sucede. Pero puede vivirse de dos maneras. Podemos reaccionar con irritación, forzando, apresurando, tratándolo como un problema a resolver, o podemos reaccionar con amor, aceptando, acogiendo, transformando aquel instante en una oración silenciosa. Jesús, ¿tú quieres quedarte más tiempo conmigo? Te acojo, te agradezco. Quédate, Señor, el tiempo que quieras. Y entonces, con calma, dejar que la hostia se disuelva naturalmente. No masticar con fuerza, no retirarla con las manos, simplemente dejar que la saliva vaya disolviendo poco a poco mientras el corazón permanece en adoración. Porque cada segundo es precioso, cada segundo es gracia, cada segundo es un don inmerecido que Dios nos concede. Y si esto tarda un poco más, si tenemos que permanecer algunos minutos más en oración, ¿qué privilegio es ese? ¿Qué regalo es ese? ¿Qué bendición es esa? Muchas veces, cuando enseñamos sobre la Eucaristía, nos enfocamos solo en la preparación para la comunión. Hablamos sobre estar en gracia, hablamos sobre el ayuno eucarístico, hablamos sobre la confesión. Y todo esto es importante, pero olvidamos enseñar sobre el después. Olvidamos enseñar que la comunión no termina cuando volvemos al banco. La comunión continúa mientras Jesús está presente en nosotros. Y ese tiempo necesita ser protegido, necesita ser valorado, necesita ser vivido con conciencia plena,
Santo Tomás de Aquino enseñaba que la Eucaristía es el sacramento de la presencia, no del recuerdo, no del símbolo, de la presencia real. Y presencia pide presencia. Jesús está presente en nosotros. Nosotros necesitamos estar presentes para Él, no con la mente lejos, no con el corazón disperso, sino ahí enteros, atentos, amorosos, agradecidos, porque ese encuentro es el centro de todo, es el sentido de la misa, es la cumbre de la vida cristiana, es el momento en que el cielo toca la tierra, en que lo divino se une a lo humano, en que el amor infinito de Dios se derrama en nuestro corazón. Pienso en las palabras de Jesús en el Evangelio: quien come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Permanecer. Esa palabra es fundamental. No es pasar rápidamente, no es tocar de leve, es permanecer, es quedarse, es habitar. ¿Y cómo podemos permanecer en Jesús si justo después de recibirlo, nuestra mente ya está en otro lugar? ¿Cómo podemos permanecer en Él si tratamos la comunión como un momento cualquiera de la misa, sin peso, sin importancia real? La verdad es que muchos de nosotros comulgamos por hábito, porque todo el mundo comulga, porque es lo que se hace, porque sería extraño no ir, pero no hay deseo real, no hay hambre de Dios, no hay conciencia del don que estamos recibiendo. Y así, la Eucaristía pierde fuerza en nuestra vida, no porque ella haya perdido poder, sino porque nosotros perdimos la capacidad de recibirla bien. Perdimos la reverencia, perdimos el asombro, perdimos la disposición interior que permite que la gracia florezca plenamente. Cuando la hostia permanece más tiempo en nuestra boca, esto puede ser también una invitación a revisar nuestra vida eucarística. Preguntémonos, ¿cómo he estado comulgando? ¿Con qué disposición interior me acerco al altar? ¿Me preparo adecuadamente? ¿Hago una buena confesión cuando es necesario? ¿O comulgo mecánicamente, sin examen de conciencia, sin arrepentimiento real de mis pecados, sin propósito de enmienda? San Pablo nos advierte: quien come y bebe sin discernir el cuerpo del Señor, come y bebe su propia condenación. Palabras duras, palabras serias, porque la Eucaristía no es algo neutro. O nos santifica o nos endurece, o nos acerca a Dios o nos aleja. Depende de la disposición de nuestro corazón. Si comulgamos en pecado mortal, sin arrepentimiento, sin confesión, no estamos recibiendo vida. Estamos profanando el sacramento, estamos hiriendo el corazón de Jesús. Y esto tiene consecuencias espirituales gravísimas. Por eso la Iglesia siempre ha enseñado que antes de comulgar necesitamos hacer un examen de conciencia honesto. Necesitamos preguntarnos si hay algo en nuestra vida que nos separa de Dios, y si lo hay, necesitamos ir primero al sacramento de la reconciliación. Porque la Eucaristía es alimento para quien ya está vivo espiritualmente, no es remedio para quien está muerto por el pecado grave. Para eso existe la confesión. Pero volvamos a la acción de gracias. Hay una práctica antigua en la Iglesia que desafortunadamente muchos han olvidado: permanecer en la iglesia después de la misa al menos algunos minutos para agradecer. Antiguamente las personas no salían corriendo apenas el sacerdote daba la bendición final. Se quedaban arrodilladas, en silencio, rezando. Había una conciencia de que algo extraordinario había sucedido. Había reverencia, había amor. Hoy muchas veces apenas termina la misa y las personas ya están en la puerta conversando, riendo, como si hubieran venido solo a un encuentro social. Y Jesús se queda ahí solo en el sagrario, esperando, deseando que alguien permanezca con Él, aunque sea por algunos minutos. Qué tristeza debe causar esto al corazón de Cristo. Él se da enteramente a nosotros en la Eucaristía. ¿Y nosotros qué le damos a Él a cambio? ¿Algunos minutos de distracción? ¿Una oración mecánica? ¿Un gracias rápido antes de salir? No estoy diciendo esto para generar culpa. Estoy diciendo esto para despertar conciencia. Porque si entendiéramos realmente lo que es la Eucaristía, todo cambiaría. Nuestras prioridades cambiarían.
Nuestra manera de vivir la misa cambiaría. Nuestra vida entera cambiaría. Santa Teresa de Calcuta solía decir que la Eucaristía era el secreto de su vida. Era de la comunión diaria que sacaba fuerzas para servir a los más pobres, para amar a los leprosos, para abrazar a los moribundos. Sin la Eucaristía, decía ella, no podría hacer nada. Y esto no era exageración, era pura verdad. Porque la Eucaristía nos da a Jesús y con Jesús todo es posible. Sin Él, nada tiene sentido. Por eso, cada comunión debería vivirse como si fuera la última, con intensidad, con amor, con gratitud profunda. Y cuando la hostia permanece más tiempo en nuestra boca, cuando Jesús parece querer quedarse un poco más, esto es un regalo, es una gracia, es una invitación a ir más profundo en la intimidad con Él. No desperdicies ese momento, no lo trates como un inconveniente, acógelo, agradece y deja que el amor de Dios transforme tu corazón en esos instantes preciosos. Hay una historia que siempre me ha conmovido. Un anciano sacerdote, ya enfermo, celebraba su última misa antes de fallecer. Después de la comunión permaneció arrodillado en el altar por mucho tiempo. Los fieles esperaban. Los monaguillos se preocuparon. Finalmente, se levantó con lágrimas en los ojos y dijo: perdónenme, pero sabía que esta sería mi última comunión en esta tierra y no quería que Jesús se fuera tan rápido. Quise quedarme con Él el máximo que pude. Todos los presentes también lloraron, porque entendieron en ese momento lo que realmente es la Eucaristía. No es un rito, no es una tradición, es un encuentro de amor. Es Jesús que viene a nosotros. Es Dios que se hace alimento para nuestra alma. Y cuando entendemos esto de verdad, no queremos que termine. Queremos prolongar, queremos permanecer, queremos que cada segundo dure una eternidad. Hoy, cuando vayas a comulgar nuevamente, recuerda esto. Prepárate bien, haz una buena confesión si es necesario. Acércate al altar con reverencia y amor. Recibe la hostia consagrada con fe profunda, sabiendo que es Jesús a quien estás recibiendo. Y después, al volver a tu lugar, no tengas prisa. Cierra los ojos, pon la mano sobre el corazón y habla con Jesús. Dile lo que sientes, pídele lo que necesitas, agradécele por todo lo que tienes, ofrécele tus dolores, tus dudas, tus miedos. Y si la hostia permanece más tiempo en tu boca, sonríe por dentro, porque Jesús te está diciendo: quiero quedarme un poco más, te amo, no quiero dejarte tan rápido. ¿Qué regalo es ese? ¿Qué privilegio es ese? ¿Qué misterio de amor es ese? La vida cristiana no se mide por cuántas misas asistimos o cuántas comuniones recibimos. Se mide por la calidad de esos encuentros. Se mide por cuánto dejamos que Jesús transforme nuestro corazón. Se mide por cuánto nos abrimos a la gracia. Y la Eucaristía es el canal más poderoso de esa gracia. Es el medio más directo de unión con Dios. Es el alimento que nos sostiene en el camino. Por eso, no la recibamos de cualquier manera. No la tratemos con indiferencia. No la desperdiciemos. Cada comunión puede ser un momento de conversión. Cada comunión puede ser un punto de giro en nuestra vida espiritual. Cada comunión puede acercarnos un paso más a Dios. Pero para eso necesitamos estar dispuestos, necesitamos querer, necesitamos abrir el corazón y decir: ven Señor Jesús, te recibo, te acojo, transfórmame, haz de mí lo que tú quieras. Y cuando salgamos de la iglesia, llevemos a Jesús con nosotros, no solo mientras la hostia no se ha disuelto completamente, sino en nuestro modo de vivir. Porque quien recibe a Jesús en la Eucaristía no puede seguir viviendo como antes. No puede seguir siendo egoísta, orgulloso, impuro, vengativo. No puede seguir hiriendo a otros, mintiendo, robando, odiando, porque Jesús está en nosotros. Y donde está Jesús, ahí debe haber amor, ahí debe haber verdad, ahí debe haber paz, ahí debe haber santidad.
La Eucaristía nos compromete. No es solo un regalo que recibimos pasivamente, es un llamado a la transformación, es una invitación a la santidad. Es Jesús diciéndonos a cada uno de nosotros: yo me di todo a ti, ahora date todo a mí, vive para mí, ama como yo amé, entrégate como yo me entregué. Esto es la ley de atracción vista bajo la luz de la fe. No es repetir frases vacías esperando que el universo nos dé lo que pedimos. Es ordenar el corazón, purificar la intención, alinear nuestra voluntad con la voluntad de Dios. Y cuando esto sucede, cuando nuestro corazón está en orden, cuando nuestra vida está en armonía con el plan de Dios, entonces sí, atraemos el bien, atraemos la gracia, atraemos la paz, atraemos la bendición. No por magia, sino porque nos colocamos en la posición correcta para recibir lo que Dios siempre quiso darnos. Y la Eucaristía es el centro de todo esto, es el corazón de la vida cristiana, es la fuente de la verdadera transformación. Que nuestras próximas comuniones sean diferentes, que sean vividas con más amor, más conciencia, más reverencia. Que cada encuentro con Jesús en la Eucaristía sea para nosotros un momento de profunda intimidad, de verdadera transformación, de entrega total. Porque aquello que buscamos, aquello que tanto deseamos, aquello que nuestro corazón anhela, no está distante, está ahí, en aquella pequeña hostia blanca, está en Jesús, está en la unión con Él. Y cuando comprendemos esto, cuando lo vivimos plenamente, todo lo demás encuentra su lugar, el corazón se ordena, la vida cobra sentido y caminamos día tras día hacia la plenitud que solo Dios puede dar.